Hola, bienvenidos a Un Profesor. Vamos a descubrir hoy cuáles son los tejidos básicos del ser humano. El ser humano está formado de tejidos muy diversos, pero podemos agruparlos todos ellos en 4 tejidos básicos, 4 tipos de tejido. El primero de ellos es el tejido nervioso. El tejido nervioso está formado a su vez por un par de células, las neuronas y la glía. El tejido nervioso es el tejido que tiene como funciones principales captar la información que hay en el medio, captar la información que hay dentro del propio organismo, de nuestro estado interno, integrarla y que de esa manera el organismo dé una respuesta adecuada. Entonces no nos tiene que extrañar que las células que tienen que ver con el sistema nervioso, con este tejido nervioso, sean las responsables de hacer esto. De hecho, se reparten un poco la faena. Las neuronas son las encargadas de transmitir los impulsos nerviosos y son las que directamente captan a través de los órganos de los sentidos, pues los olores, los colores, el tacto, ¿sí? Todo esto lo hacen neuronas que llevan la información hacia el cerebro para que se integre. Por lo tanto, controlan también la actividad del organismo y estas neuronas van a ser ayudadas en su faena por las células de glía. Las células de glía siempre digo que son unas currantas que lo que hacen es ayudar a que esto que hacen las neuronas pase armoniosamente. Las células de la glía ayudan a las neuronas a nutrirse, ya que una de las cosas que hace la glía es formar parte de la barrera hematoencefálica. Entonces va a proteger el tejido nervioso, pero también va a regular el paso de sustancias nutritivas y de tóxicos. Por lo cual la glía tanto ayuda a nutrir como a detoxificar las células nerviosas. Y no solo eso, sino que hoy en día sabemos que la glía es de vital importancia a la hora de regular la información nerviosa que viaja, a la hora de regular lo que se llaman las sinapsis, las uniones entre neuronas. Este es el primer tejido que vamos a ver hoy. Vamos al segundo. El tejido epitelial es un tejido que recubre los órganos por su parte más interna, o bien que recubre precisamente todo el organismo a nivel más externo, como lo hace la piel, ¿no? Epitelial, piel. La cuestión es que tenemos que imaginarnos también cómo es el cuerpo por dentro, de manera que por dentro de mis intestinos tengo también un epitelio. Lo que pasa es que como da a una cavidad interna no se le llama epitelio, se le llama endotelio. Pero esto es un detalle pequeñito. Estamos en cualquier caso hablando de ese revestimiento de órganos o del organismo entero, de manera que se separa en cavidades diferentes. Bien, vamos a hablar de un par de tipos de epitelio. El epitelio de revestimiento, que es literalmente el grueso de la capa que tapiza, ya sea a nivel de piel o ya sea a nivel de órgano interno, no sería propiamente la piel. Y luego tendríamos el epitelio glandular, que sería una parte del epitelio, pero que concretamente está formando las glándulas, que son células que liberan ciertas sustancias. Sustancias como pueden ser el sebo, el sudor, incluso las lágrimas, ¿sí? Es una parte del epitelio que su función, más que separar dos espacios, es liberar ciertas sustancias. Entonces, hemos empezado por el final, por el epitelio glandular, pero ¿qué encontramos a nivel de epitelio de revestimiento? Pues, por ejemplo, las mucosas, como es la cavidad bucal, la faringe, las vías respiratorias, todo esto tiene su piel, ¿sí? Tiene su capa epitelial que lo delimita. A nivel endotelial, lo que decía, cuando el epitelio da hacia una cavidad interior, ahí tenemos el ejemplo de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, concretamente los capilares, son solo una finita capa de endotelio, ¿sí? Y por último, pues el ejemplo más visual es la epidermis, que es una parte de la piel. Así que este es el segundo tipo de tejido y vamos ahora al tercero. El tercer tipo de tejido es el tejido conectivo. Es un concepto paraguas que engloba otros subtipos de tejido. Y en este caso sí que es importante mantenerlos separados porque vamos a ver que es súper diverso, ¿vale? Vamos a hablar del primero. Tejido conectivo
hay 5 subtipos. El primero es el conjuntivo. El conjuntivo lo vamos a encontrar rellenando los órganos, rellenando el espacio que hay entre ellos y haciendo un soporte mecánico. Me explico. Por ejemplo, el estómago. El estómago tiene la parte por la que absorbe, ¿no?, la parte más interna, luego tiene una capa muscular y al final tiene un tejido conectivo que es como si hiciera de bolsa que lo sostiene, ¿vale? Lo mismo pasa con los pulmones, lo mismo pasa con el corazón. Vamos a encontrar que los órganos suelen tener varias capas, ¿sí? Digamos, cada órgano tiene su función y tiene una primera capa que le permite hacer esa función, pero al final, como lo más externo al órgano, que simplemente lo aguanta, lo sostiene, es conectivo. Ahora también encontramos este tipo de tejido conectivo, o sea, el conjuntivo, en ligamentos y en tendones, solo que en este caso es más fibroso, ¿vale? Y su función es la de resistir tensiones de una manera más intensa de lo que haría la pared de un estómago, por ejemplo. Bien, no confundir el conectivo conjuntivo con el conectivo cartilaginoso. El cartilaginoso es el que forma cartílagos, ¿vale? Y aunque su textura sea también dura, no es lo mismo que el conjuntivo. El cartílago lo encontramos, por ejemplo, en las orejas. Lo encontramos también en articulaciones o en tráquea, ¿sí? Si tocamos la tráquea vamos a notar claramente lo que es un cartílago. El cartílago lo que da es flexibilidad, pero también resistencia, a diferencia del ligamento o del tendón, que lo que hace es resistir tracción mecánica. Vale, otro que nada que ver, el adiposo. El adiposo se considera un tejido conjuntivo, pero en el adiposo las funciones son muy distintas. El tejido adiposo básicamente se encarga de actuar como reserva de energía, ya que ahí tenemos nuestros triglicéridos, esas chichillas, que sí. Eso también nos permite estar mejor aislados a nivel térmico, con lo cual es termorregulador. Evita que la temperatura sube o baje muy rápido. Y por último, el tener chichilla, el tener tejido adiposo, lo que hace es amortiguar también los golpes, ¿no? Alguien con una gruesa capa de tejido adiposo está más protegido que yo, por ejemplo. Yo me caigo y me hago daño directamente ya en el hueso, porque no hay mucho. Pues el adiposo también sirve para eso. Ahora, los huesos. Los huesos son el cuarto subtipo de tejido conectivo y los huesos, por un lado, dan soporte al organismo, pero también le permiten movilidad. Entonces, cumple la función de soportar el organismo, dar movilidad, ¿sí? No es un soporte solo rígido, y también lo que va a permitir es proteger los órganos, ¿sí? El hueso protege el órgano que hay detrás. Y por último vamos a hablar del tejido sanguíneo. Es un poco curioso plantearse que la sangre sea un tejido, pero sí. De hecho, el cuerpo está formado de tejidos diversos y la sangre se considera un tejido más. Lo que pasa es que es un tejido en el que hay un componente líquido muy elevado, ¿sí? Ese componente líquido es el plasma y dentro del plasma van disueltas las células de la sangre. Los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que son los leucocitos, y las plaquetas, que sirven para coagular. Bien, pues estamos a punto de llegar al final del vídeo, nos queda el cuarto tipo de tejido. Y el último tipo de tejido es el tejido muscular. El tejido muscular está formado por fibras musculares, que tienen una forma alargada y que como característica peculiar suya es que son contráctiles, de manera que permiten que el músculo se acorte o se alargue, y esto es lo que permite el movimiento del cuerpo, junto con la ayuda de los huesos. Ahora, de tejido muscular vamos a encontrar subdividido en dos tipos básicos. El tejido muscular liso, que se encarga de recubrir los órganos, ¿vale? Por ejemplo, alrededor de los vasos sanguíneos hay, alrededor de los pulmones hay, alrededor de mi estómago hay, ¿sí? Y este tipo de musculatura se mueve de manera involuntaria. En principio yo no puedo controlar los músculos que gobiernan mi digestión, yo simplemente noto que aquello hace ruido y que aquello se mueve. Pues esta es la característica de la musculatura lisa, que es automática. Y la que es rugosa se subdivide a su vez en dos. La musculatura rugosa, si es cardíaca, también es de control involuntario,
Pero si es la esquelética, que es la que literalmente está formando el esqueleto, esto sí que es de control voluntario, es lo que hace que yo ahora pueda hacer esto o pueda hacer esto, ¿cierto? Así que esto es lo que vamos a ver de los 4 tipos de tejido y te invito a que dejes tus comentarios a continuación. ¡Feliz estudio!